En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13, los versículos 17 y 18. ¿Cómo es el lema del culto en esta mañana? ¿Ya se fijaron? Te daré lo mejor. Dígalo conmigo. 1, 2, 3. Te daré lo mejor. Todos miremos acá el video BIN y usted va a prestar atención a la lectura de la palabra de Dios en esta noche. No lo va a leer, lo voy a leer yo, y usted va a estar muy atento a lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Ya dije noche, en esta tarde. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Amén. Otra vez. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios, ¿qué? No, los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba, ¿qué? Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Démosle una alabanza al Señor. Salude a su hermano y dele su mejor sonrisa. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En esta mañana quiero predicar bajo el lema: te daré lo mejor. Voy a procurar no extenderme mucho, pero yo sí quiero que estemos muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Vaya, traiga una sábana, cambie el tendido de su cama, organice todo, que no se vea por ahí ningún reguero, que las medias no estén por ahí, que de pronto no haya una chaqueta por ahí que esté haciendo desorden. Organice todo, cambie las sábanas de su cama y luego pase y salude al hermano. Y entonces yo no entendía por qué a veces me tocaba ir y darle esa sonrisa al hermano de bienvenido, cuando su presencia significaba que esa noche yo no iba a dormir en mi cama. Y de pronto en algún otro caso, su presencia significaba que si esa noche había para cenar pasticas con papa, con pollo, con arroz y patacón, esa presencia ahí iba a significar que esa noche tal vez yo iba a comer pastica con arroz, con patacón, y paré de contar. Tal vez esa ocasión lo que hicieron fue: bienvenido hermano, bienvenido, acá está su platico de comida, y pase usted y dele la bienvenida al hermano. Vaya, llévele el plato de comida al hermano. Durante la vida ministerial que nuestro pastor ha tenido, el Señor le ha permitido siempre desempeñar algunos cargos a nivel distrital, y eso implicaba que los pastores llegaran de continuo a nuestra casa. Y entonces cuando los pastores llegaban a la casa, pues de vez en cuando ocurría eso. Y yo entonces a veces, yo no sé si se acuerdan, yo le decía a mi papá: pero ¿por qué siempre tiene que ser mi cama? ¿Por qué siempre tiene que ser mi cuarto? ¿Por qué siempre tiene que ser yo el que cuando llega cansado y a veces, y vaya, ponga la carita, Dios lo bendiga, hermano, y de pronto ir a dormir en alguna otra cama, bueno, como sea? Y entonces a través de los años, a través de la experiencia, pude entender que siempre que llega la visita se le quiere dar lo mejor, que la visita
se le quiere atender de la manera en que esa visita sienta que está en su casa. Siempre decimos que la ropa sucia, ¿qué? ¿Cuántos lavan la ropa sucia? Y la ropa sucia se lava en casa, pero cuando hay visitas, no, porque no se quiere mostrar una mala imagen, sino que siempre se quiere dar lo mejor para esa persona que finalmente es una visita, no se va a quedar para siempre. Sería otra cosa si de pronto esa visita se quedara ahí. Y mi mamá me decía un texto bíblico y me decía: echa tu pie de tu vecino, no sea que yendo de continuo le colmes la paciencia. ¿Sí? Gracias a Dios porque las visitas no se quedan para siempre. No es por eso que quedé flaquito, no. Es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La lección quedó aprendida. La lección era que siempre tenemos que tratar a nuestros hermanos como hijos de Dios, que los pastores son los hombres que el Señor ha escogido para ir y predicar su palabra, y que la hospitalidad no debe faltar nunca en nuestra vida, porque dice la palabra de Dios: no olvidéis de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo incluso hospedaron ángeles. Y qué bueno siempre pensar en que a los demás nosotros le damos lo mejor. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. La palabra de Dios dice: porque yo conozco muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bienestar. Y ese es el Dios que nos tiene en esta mañana congregados, un Dios que siempre nos quiere dar lo mejor. Resulta que a veces lo que para nosotros creemos que es lo mejor no necesariamente es lo mejor. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos un Dios el cual sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y a veces llegan momentos a nuestra vida que nosotros quisiéramos como escoger cuál es el camino, cuál es el pensamiento, pero qué bueno entender en esta mañana que tenemos un Dios que lo más insensato de Dios viene a ser más sabio que lo sabio de los hombres, que lo más débil de Dios viene a ser más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Y teniendo ese orden de ideas, qué bueno saber que estamos dirigidos por este Dios, Rey del universo, y que nuestra vida la gobierna es aquel que lo llena todo. ¿Quiere aplaudir la presencia de Dios? Alguno que se sienta dirigido por el Dios del universo, el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba más cerca. El pueblo de Israel hubiera podido pensar: mejor coger aquí por el camino de los filisteos, pero Dios no los guió por ahí. Humanamente el pueblo de Israel hubiera preferido seguir el camino que era más corto, el camino de los filisteos. Pero Dios conoce los pensamientos, y Él sabía que si lo hubiera metido por el camino de los filisteos, aun cuando el pueblo de Israel salió armado de Egipto, el pueblo de Israel iba a tener miedo de la guerra contra los filisteos y se iban a volver a Egipto. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Comenzó el pueblo de Israel, guiados por Dios, a dar vueltas por el desierto, no solo 4 días, no solo 4 meses, 4 años, sino ¿cuánto? 40 años después de que hubieran podido pasar por la tierra de los filisteos, que era el camino más derecho. Dios no siempre nos da a nosotros lo que necesitamos de la manera inmediata. Él siempre quiere darnos lo mejor, pero lo que para nosotros a veces es lo mejor, para el Señor a veces no es lo mejor, y Él conoce nuestros pensamientos. Hermano, déjeme decirle que si Dios no lo lleva a usted por la ruta más corta hacia el éxito, no se resista.
sígalo de buena manera, confíe que Él lo guiará entre los obstáculos, confíe que si Él lo pasa por ese camino es porque Él sabe cuál es el inicio, cuál es el final de la jornada y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. No nos resistamos a hacer su voluntad. Pero Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Pero Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta necesidad, por esta prueba? Dios sí conoce y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Qué Dios tan bueno. Si miráramos en el pueblo de Israel, el Señor los hizo pasar por el desierto. Pero el Señor que los hizo pasar por ese desierto, también en medio del desierto iba proveyendo para todo el pueblo, cualquiera que fuera su necesidad. Tuvo necesidad de dirección, entonces de día puso una nube para que les guiara cuál era el camino. De noche les puso una columna de fuego para que les guiara cuál era el camino. Y los beneficios de ser guiados por la presencia del Señor es que podemos sentir el descanso en medio del calor intenso de este mundo, de esta vida cristiana por la que vamos caminando. Y también podemos sentir el calor del frío de la soledad que a veces llega a nuestra vida. Y el Dios que es el Dios de Israel, que los guió en el desierto, es el mismo Dios que nos guía a nosotros a través de las necesidades. Tuvo necesidad el pueblo de Israel de pasar el Mar Rojo porque venía el pueblo egipcio ahí para matarlos, pues el Dios de Israel que los metió por el desierto abrió el Mar Rojo para que el pueblo pudiera pasar en seco. Y usted y yo tenemos problemas, tenemos dificultades, también contamos con el Dios que nos abre una columna por aquí, otra columna por aquí, para que nosotros podamos seguir caminando a través de este desierto hacia la presencia del Señor. ¿Alguien ha tenido hambre alguna vez en la vida? El pueblo de Israel también tuvo hambre y tal vez se rebeló contra Dios y dijo: pero ¿por qué nos sacaste de allá de Egipto? Era mejor haber muerto allá en Egipto esclavizados comiendo bien que llegar aquí al desierto a morirnos de hambre. Pero el pueblo tuvo hambre y también contó con un Dios que es proveedor. Es el maná que se abrió desde el cielo y pudo ahí darles la provisión al pueblo. El pan vivo que descendió del cielo es el mismo Dios que venimos nosotros cuando tenemos una necesidad. Señor, tengo necesidad. Él envía su pan, nos da su palabra. Cuando tenemos una necesidad en nuestra alacena, el Señor también abre las ventanas de los cielos y nos permite sentir que Él nos sacia. Tenemos sed, estamos cansados, como el pueblo de Israel estaba cansado. Lo que tuvieron que hacer fue golpear la peña y la peña comenzó a brotar agua. Un milagro espectacular. Y usted y yo tenemos sed, tenemos un momento de cansancio. Venimos a poner nuestra mano en la peña, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y desde ahí comienzan a brotar para nosotros bendición y vida eterna. Ríos de agua viva que fluyen para nosotros. Denle ese aplauso a ese Dios que está con nosotros. El Dios de Israel está con nosotros. El Señor siempre dándonos lo mejor. Había una anécdota de un padre que le había dado un regalo a su hijo, a su hija. Y entonces era un collar de perlas. Y en las mañanas, después de un mes que esta niña recibió el collar, muy bonito, ella estaba muy contenta por el collar que su padre le había regalado, lo llevaba al colegio, lo traía, solo se lo quitaba para bañarse, para que no se le dañara, y estaba enorgullecida por ese regalo que su papá le dio. Y después de un mes el papá comenzó a decirle: Dayana, dame ese collar. Y la niña le decía: no, papá, mejor te entrego esta muñeca, o mejor te entrego este otro juguete, pero el collar no me lo quites, que es que me gusta mucho. No te preocupes, Dayana, quédate con la muñeca y quédate con el collar, no hay ningún problema. Después, a la otra mañana, cuando la iba a despertar, le decía: Dayana, ¿por qué no me das el collar? Y Dayana, tal vez un poco triste, decía: no, papá, te doy esta muñeca que me la regalaste de cumpleaños hace un año y también es especial, pero el collar no me lo quites. No, Dayana, no te preocupes, quédate con la muñeca, quédate con el collar.
Llegó un momento en que el padre insistió tanto que Dayana le entregara el collar, hasta que una mañana cuando le dijo: Dayana, dame tu collar. Entonces Dayana dijo: bueno, papi, tal vez un poco triste, entregó su collar, recordó todo las fotos que se había tomado, lo que publicó en Facebook, las fotos que se las había enviado por el WhatsApp a todos sus amigos, y entregó su collar. Toma, papá. Cuando su papá recibió ese collar, le dio un collar de perlas finas. Ya no era un collar de perlas de unas baratijas, sino era un collar de perlas finas. El Señor nos hace eso a nosotros. A veces nos aferramos tanto a las cosas que nos gustan, nos aferramos tanto a las cosas que como que nos acostumbramos, pero Él nos está diciendo: dame eso, que tengo algo mejor para ti. Dame eso, que tengo un don especial para ti. Suelta eso que te está capturando el tiempo, porque nosotros tenemos un Dios que siempre quiere darnos lo mejor. Quiere darnos vida eterna, quiere darnos salud, quiere darnos todo lo que en nuestra vida falta. Que podamos soltar esas baratijas y que recibamos los milagros, los regalos especiales que el Señor tiene para nosotros. Démosle alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor en esta mañana. ¿Qué tal si pensamos por un momento en el Señor Jesús y los regalos que Él nos da? Siempre el Señor yendo más allá con nosotros, siendo el Señor siempre dándonos lo mejor. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, se comienza a relatar la historia, una parábola de unas bodas especiales que se iban a realizar. Y entonces el rey, el dueño de la casa, había preparado un banquete especial, había hecho la decoración, ya le había puesto los faldones a las sillas, ya le había puesto los manteles a las mesas, ya habían limpiado todas las copas, tenían toda la decoración, tenían todo listo para una fiesta especial, para una boda que se iba a realizar. Y cuando llegó el momento de las bodas, cuando llegó el momento de celebrar la fiesta, los invitados no llegaron. Y el triste, conmovido, dijo: bueno, ya tenemos todas las cosas preparadas, ya no vamos a hacer la boda para ellos, sino que vamos a ir a las calles y vamos a invitar a todos los que quieran venir a estas bodas. Y entonces hicieron la convocatoria, llamaron y entregaron la boda para las personas que inicialmente no se había preparado. Esto pasó también con nosotros. El Señor tenía un plan. El Señor tenía un propósito, tenía unas bodas, tenía una relación especial para un pueblo que Él quiso escoger. Pero cuando ese pueblo no quiso reunirse con Él, también se nos dio a nosotros la gracia de que fuéramos invitados a una boda especial. Y el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder llegar a este evangelio. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, a los que se les había preparado la boda especial, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibimos podemos ser hechos hijos de Dios. Y en esta mañana nos encontramos hijos de Dios, hechos por la gracia y la misericordia del Señor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Y saliendo los siervos, el versículo 11 dice: y entró el rey para ver a todos los convidados, y vio que allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dio a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Tenía que estar vestido de una manera especial para poder participar de las bodas que el Señor tiene preparadas. Nosotros también debemos estar vestidos de una manera especial para que el Señor nos pueda permitir entrar a su presencia. Tal vez en esta parábola esa persona rompió los cordones de seguridad,
era tal vez el James Bond de la época y se metió allá. El 007 quitó todos los obstáculos y pudo meterse a las bodas. Pero a las bodas celestiales para cual el Señor nos ha llamado a nosotros, a este Señor nadie le puede violar la seguridad que Él tiene. Dios lo llena todo. Dios sabe con qué ropa estamos vestidos. Dios sabe con qué ropa nos estamos poniendo en esta mañana. Y a Dios no lo coge nada por sorpresa. Dios conoce cuál es lo profundo de su corazón. Dios conoce cuál es lo profundo de su pensamiento. Y nosotros queremos y debemos estar vestidos de la manera adecuada para poder entrar a esas bodas especiales a las cuales el Señor nos ha invitado. ¿Hay alguno en esta mañana que sienta que ha sido invitado a las bodas del Cordero? ¿Hay alguno en esta mañana que sienta que está vestido para poderse ir a entrar a las bodas del Cordero? De la vestimenta del Señor Jesús no se habla mucho en las Escrituras. No se habla mucho, se habla acerca de otros hombres. De Juan, por ejemplo, se dice que era un hombre que daba unas voces en el desierto y que estaba vestido con pieles de maneras particulares. De la vestimenta del Señor Jesucristo no se dice mucho. Pero yo quiero llamar la atención acerca de los regalos que el Señor nos permite tener. Más allá, el Señor quiere darnos las bendiciones. Él quiere siempre darnos lo mejor para nosotros. Y el Señor, según lo que era tipo y prototipo en el Antiguo Testamento de lo que se debía hacer para que nosotros fuéramos salvos, la palabra de Dios cuenta la historia, el protocolo, cómo se debía hacer, que se debía haber entregado un animal que se derramara su sangre y que esa sangre iba a cubrir el pecado. Era lo que se necesitaba. El Señor Jesucristo hizo lo que se necesitaba y más para que nosotros pudiéramos alcanzar la gracia de poder llegar a esas bodas que el Señor tiene preparadas. Lo necesario era que hubiera derramamiento de sangre. Pero ¿en dónde decía que era necesario que le pusieran una corona de espinas? En ninguna parte. ¿En dónde decía que era necesaria que se le pusiera vinagre en un asta con un vino barato, con un vino que no vale nada, y que se les tirara la boca para hacer sentir un sabor amargo en medio de su necesidad, en medio de su sed? En ninguna parte. En donde decía que la manera de morir también tenía que ser atravesado por el costado por una lanza de un soldado romano. En ninguna parte. En donde decía que sus ropas tenían que ser rifadas y que tenían que repartir suertes. En ninguna parte. Pero es que yo sé que la obra que el Señor hizo por nosotros, además de salvarnos, tiene unas bendiciones más grandes. A través de la corona de espinas podemos saber que nuestros pensamientos están en Él, y por eso podemos decir: yo tengo la mente de Cristo. Que a través de su costado yo puedo decir: estoy con Cristo juntamente crucificado, y por eso me gozo en medio de las aflicciones. Que a través de del vino que se le dio en esa esponja, yo puedo entender que el Señor no quiere de mí una alabanza barata, una adoración barata, sino que quiere lo mejor de nuestra vida, y que a través de su manto podemos estar revestidos de la gracia del Señor, y que podemos entrar al Calvario y salir justificados por la presencia del Señor. Nuestro Dios, hermano, nuestro Dios va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque nuestro Dios siempre nos dice: te daré lo mejor. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan misericordioso, qué Dios tan amoroso. Quiero que pensemos por un momento acerca del manto. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 19 y el verso 23 y 24, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. ¿Qué tomaron? ¿Qué tomaron? E hicieron 4 partes, una para cada soldado. Pero también su túnica, la cual ¿era cómo? Sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos. ¿A qué? A la túnica, ¿cierto? No la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será.
y eso pues habla acerca de una profecía que ya se había escrito antes, que iban a repartir sobre sí sus ropas. Y entonces, si pensamos por un momento la vestimenta, la Biblia habla en algunos versos que la vestimenta refiere al carácter de cada uno de nuestra personalidad, a la forma en que nosotros actuamos. Y entonces la palabra de Dios dice que nos podemos vestir de humildad. ¿Cuántos se han comprado una chaqueta de humildad? Tal vez usted no puede llegar a la tienda y decir: Señor, necesito una chaqueta de humildad talla S, porque no se refiere, en mi caso, talla S, porque no se refiere a una vestimenta física, sino que se refiere a las características de nuestra personalidad. Luego el salmista escribe que hay hombres que se visten con maldición, y esto hace referencia a que obran mal, a que a partir de sus obras se visten de maldición. Pero entonces, si pensamos por un momento en la túnica del Señor Jesús, tenemos que darnos cuenta que esto también refleja el carácter de nuestro Dios. La tradición cuenta que cuando un joven salía de su casa, su mamá le hacía una túnica, y que esa túnica era como la representación de su amor, era la representación de que a pesar de que ya se había ido de la casa, todavía tenía cargando con él su amor. Y cuando miramos la túnica de Jesús, yo no podría decirle si tal vez esta túnica la hizo María o no lo hizo, pero sí podemos saber que la túnica que hizo el Señor, que usaba el Señor Jesús, era una misma pieza desde arriba hasta abajo, era una sola costura, y esto muestra el carácter de nuestro Dios. Nosotros no tenemos un Dios que lo podamos dividir en tres, nosotros no tenemos un Dios que lo podamos darle la gloria hasta aquí, a este aquí, a este aquí. Nosotros tenemos un Dios único, hecho de una sola costura, un Dios que dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, un Dios que dice que nosotros debemos darle lo mejor, porque Él nos ha dado lo mejor. Qué Dios tan bueno el que nosotros tenemos. Cuando el Señor Jesús llegó a la cruz del Calvario, cuando llegó allá al madero de la cruz, la perfección, lo santo, lo único, lo inimaginable, lo incomparable de Dios se vio interrumpido, del Señor Jesús se vio interrumpido en la cruz del Calvario. Él por un momento se quitó esa túnica y nos la puso a cada uno de nosotros. Cuando el Señor se quitó la túnica, se puso su vergüenza. Se puso la vergüenza que usted siente, que yo siento, cuando decimos una mentira y nos pillan, nos da vergüenza. Se puso la vergüenza de aquel que roba y lo pasan en una camioneta y todo el mundo lo ve y dice: ah, sí, ahí va uno que era ladrón, ahí va un ladrón. Se puso esa vergüenza. Se puso la vergüenza suya cuando usted tiene un mal pensamiento, y si lo proyectáramos aquí todo lo que pensamos, el Señor se puso la vergüenza que nosotros deberíamos cargar por nuestro pecado. El hombre que era sin pecado se puso la vergüenza de nosotros. Por eso cuando nosotros volteamos a la cruz y volteamos a mirar al Señor Jesús, ya no lo vemos vestido de esa túnica hecha de una sola pieza, sino que lo vemos desnudo, y el vestido que Él tiene es su pecado y es mi pecado. Por eso cuando llegamos a la cruz podemos llegar cargados de pecados, podemos llegar cargados de flaquezas, de debilidades, de malos deseos, de nuestra concupiscencia, y abrazar la cruz de Jesús. Pero si tenemos un encuentro con la mirada, la sangre y la túnica que el Señor nos ha dado, podemos devolvernos revestidos de la gracia de Dios, revestidos de la misericordia de Dios, revestidos del favor de Dios. Le dejamos nuestro vestido de pecado y nos podemos poner la túnica que Él ha entregado para nosotros. Dele ese aplauso a la misericordia del Señor.
Ojalá tuviéramos tiempo de seguir hablando de los otros regalos que el Señor nos da. Pero lo que quiero llamar su atención, el Señor hace más de lo que nosotros necesitamos para satisfacer nuestra salvación. El Señor, además de traernos al Evangelio Santo, nos da una vida con abundancia. Nos da una vida con paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor nos trae y nos da sanidad. El Señor nos trae y nos provee cuando hay necesidad. El Señor nos trae y nos da todo lo que nosotros necesitamos, porque el Señor siempre nos da lo mejor a nosotros. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿qué le está dando usted al Señor? ¿Cómo le está usted correspondiendo al Señor? ¿Le está dando usted al Señor el mejor servicio? ¿Usted sabe que lo que está haciendo para el Señor lo está haciendo de la mejor manera? O tal vez usted recuerda cómo lo hacía antes y lo compara como lo hace hoy y se da cuenta que antes lo hacía mejor. ¿Cómo alabó hoy al Señor en este culto? Tal vez en otro culto lo sintió mejor porque usted se dispuso para sentir al Señor, o esta vez lo hizo de la mejor manera. ¿Cómo trae usted la ofrenda para el Señor? Para que el Señor lo bendiga, porque al que da al Señor, el Señor le multiplica. O más bien lo está dando con todo el corazón, porque Él merece lo mejor. Déjeme decirle, mi hermano, nosotros no podríamos pagar todas las misericordias que el Señor nos ha dado. Nosotros no nos alcanzaría todo el dinero del mundo para compensar las misericordias y los favores que el Señor nos ha dado. Y hay una canción antigua que dice, como el Señor hablándonos a nosotros, diciendo: por ti, mi vida di. ¿Qué has hecho tú por mí? Por ti, mi sangre entregué. ¿Qué has hecho tú por mí? Por ti, permití que se enterrara una lanza en mi costado y derramé hasta que ya no salió más sangre, sino que salió agua. Por ti fui crucificado, por ti fue hecho pecado, toda la maldición de todo el pecado del mundo, sus pecados y mis pecados fueron llevados a la cruz del Calvario. Por ti hice todo eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿Le estamos dando nuestra mejor ofrenda, nuestra mejor alabanza? En Levíticos, el capítulo 22, el Señor muestra la calidad de cosas que nosotros debemos presentar para Él. No podemos presentar, dice el versículo 19: para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o en ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, debe ser sin defecto. En esta mañana ya no traemos ese sacrificio, ya sabemos que eso no aplica para nosotros, pero se aplica nuestra vida como nosotros la aprendemos a dar al Señor, como aprendemos nuestro diario vivir cuando nos levantamos y salimos de nuestra casa. ¿Estamos siendo una ofrenda sin defecto para el Señor? ¿Le está dando usted su mejor servicio al Señor? O tal vez ya le está diciendo: ya este año estoy cansado, ya no quiero servir, no, nunca me tienen en cuenta. ¿Cómo está haciendo usted su servicio al Señor? Déjeme decirle que el Señor ya lo hizo todo perfecto y nos ha hecho cosas mejores de lo que nosotros necesitamos, y nos ha dado las vidas en abundancia, nos ha dado todo lo que necesitamos y más. ¿Usted cree que el Señor merece de nosotros en esta mañana
un momento en su presencia, un momento allá en intimidad con Él, que podamos decir: yo pude atender al llamado del Señor, le pude dar en esta mañana mi mejor oración, le pude dar en esta mañana, en esta tarde, mi mejor adoración, le pude dar al Señor mi mejor mano levantada delante de Él, que a veces cuando estoy cansado yo la sigo levantando, que ya me duelen un poquito acá los brazos, pero yo quiero darle lo mejor al Señor. Y yo les decía, qué fácil es alabar al Señor y decirle que Él es nuestro pastor, que Él nos guía, que Él nos guarda, que Él nos va a ayudar en cualquier momento cuando todas las cosas están bien. Qué fácil es, fluye la alabanza. Me imagino a Pedro diciendo: no, Señor, yo nunca te negaré. Cuando estamos bien, cuando estamos en las buenas, cuando sentimos al Señor, no tenemos enfermedades, no tenemos necesidades. Sí, Señor, yo voy bien. Pero la cosa se vuelve un poquito más dispendiosa cuando tenemos hambre y le digo: Señor, tú sacias mi necesidad, te alabo y te exalto, tú eres mi proveedor. Cuando estamos enfermos y le decimos: Señor, tú eres mi médico, yo estoy seguro que voy a ser sano. Para mí ahí hay una gran diferencia entre alabar y adorar. Alabar, exaltar las obras que el Señor hace en su vida. Alabar es darle la gloria por lo que el Señor ha hecho. Y usted tiene su chequera gorda, tiene su bolsillo bien y le dice: Señor, te alabo porque tú eres mi proveedor. El Señor ya lo hizo, usted lo está alabando por una obra que el Señor le ha dicho. Pero la misma palabra tiene un sentido diferente si usted no tiene ni un peso en su bolsillo. Si usted tiene la necesidad allá en su casa y usted le dice: Señor, te adoro porque tú eres mi proveedor. Te adoro porque a pesar de que no tenga, tú sigues siendo Dios y sigues siendo mi proveedor. Adorar es lo que el Señor quiere en esta mañana de su iglesia. Él ya hizo lo mejor para nosotros, pero el Señor está llamando a su iglesia para que le dé en esta mañana la mejor adoración. Yo quiero invitarlos a que estén en pie, mis hermanos.